¿Cuál es la evolución del elemento de seguridad más importante en la Fórmula 1? El casco protege la cabeza del piloto y es un elemento crítico en temas de seguridad. Y aunque pueda parecer increíble, en los inicios los pilotos no estaban obligados a llevarlo. Y no fue con el paso de los años que se fueron desarrollando hasta tener las obras de ingeniería que tenemos hoy en día. Los cascos actuales están llenos de tecnología y son elementos extremadamente seguros que literalmente están hechos a prueba de balas. Así que si quieres descubrir cuál es la evolución de estos dispositivos, quédate hasta el final del vídeo. Los cascos de hoy en día están hechos de fibra de carbono, Kevlar y Nomex, y son extremadamente resistentes y protegen de prácticamente todos los impactos posibles. De hecho, hoy en día sería impensable que los pilotos fuesen sin casco. Cuando Mark Webber se retiró de la Fórmula 1 y dio la vuelta de enfriamiento sin el casco, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, pero antaño no era así. Y es que las primeras carreras de coches empezaron antes de la Primera Guerra Mundial, y en ellas se usaban cascos de cuero, y los pilotos usaban unas gafas para protegerse del viento y de la tierra u otros elementos que pudiesen desprender los coches de delante. Pero la protección realmente era nula. Una simple piedra del asfalto te podía hacer una herida en la cabeza. Es cierto, en aquel entonces las velocidades no eran tan altas como las de hoy en día. Sin embargo, el peligro era extremo. Ir sin casco en aquellos coches, por muy lentos que fuesen, era algo muy peligroso. Y los años fueron pasando y, lógicamente, eran numerosas las lesiones que sufrían los pilotos en la cabeza. Por eso, durante los años 20 y 30, algunos pilotos decidieron usar cascos de fútbol o cascos de bomberos que protegían algo más que el cuero. En el motociclismo, en cambio, en la década de los 30 ya se empezaban a usar los cascos. Sin embargo, el automovilismo en este sentido estaba retrasado, ya que hasta los 50 no empezamos a ver los primeros cascos en carreras de coches. Literalmente, hasta 1950 se usaban cascos de cuero y algunos otros tipos de casco, pero ninguno había sido diseñado específicamente para este deporte. De hecho, cuando se creó la Fórmula 1 en 1950, no había nada en el reglamento que obligase a los pilotos a llevar casco. Los pilotos, si querían, podían salir sin ningún tipo de protección en la cabeza. Sin embargo, esto solo duró 2 años, ya que en 1952 se hicieron obligatorios en la categoría reina. Un par de años más tarde, en 1954, se hizo uno de los avances más importantes en la tecnología de este deporte, y es la introducción por parte de Bell del primer casco de la historia de la Fórmula 1. Este fue el primer casco de cubierta dura que se introdujo en la Fórmula 1, un casco que visualmente dista mucho de los actuales. Cubría la parte de las orejas y de la nuca, sin embargo, la barbilla todavía estaba al descubierto, y los pilotos continuaban usando gafas para protegerse del aire y de las piedras que soltaban otros coches. El siguiente avance fueron las viseras, que poco a poco empezaron a reemplazar a las gafas. Fíjate la poca importancia que se le daba a la seguridad antaño, que no fue hasta 1968 que se usó un casco integral en una carrera de Fórmula 1, y lo hizo Dan Gurney en el Gran Premio de Alemania. Introducir un casco integral y que cubriese la barbilla era algo importantísimo, porque claro, los pilotos en aquel entonces, cuando tenían un accidente y golpeaban la barbilla contra el volante, se producían lesiones muy fuertes. De esta manera la cabeza del piloto iba más protegida, y sumado a la visera ya tenemos un casco mucho más similar a lo que conocemos hoy en día. Por fuera son muy parecidos, pero por dentro, como irás descubriendo, son radicalmente distintos, principalmente porque aquel casco no era ignífugo, y en aquella época se empezó a hacer mucho avance en el desarrollo de los materiales, y por tanto poco a poco se fueron desarrollando materiales ignífugos para proteger a los pilotos en caso de incendio, algo que era muy común en aquella época. En aquella época el coche solía prenderse en llamas. Así pues se empezaron a fabricar con un material especial, el Nomex, un material ignífugo y que hoy en día se sigue usando para evitar las quemaduras en los pilotos. Además, este material no es solo ignífugo, sino que también aísla muy bien el calor. Por tanto, en caso de incendio, el material conseguirá repeler la temperatura que sufre la cabeza del piloto. Y fue en esta época, en los 70, cuando los pilotos empezaron a tomar el casco como un símbolo de identidad. Cada piloto tenía su casco personalizado de una manera distinta y empezamos a ver los primeros diseños de la historia, destacando cascos icónicos como el de Jackie Stewart, el casco rojo y blanco de Niki Lauda, el de James Hunt o el de Gilles Villeneuve. Simplemente con ver estos cascos sabías qué piloto era, y fueron los pioneros en el diseño de los cascos, algo que con los años se convirtió en algo imprescindible, porque poco a poco se empezaron a poner sponsors en los cascos, y esto significaba dinero para el equipo, y tener un casco bonito y que llamase la atención significaba que el equipo podía ganar más dinero, y eso se traducía en un mayor desarrollo del coche. A partir de los 70 la forma ya era muy similar a los que tenemos hoy en día, lo único que se fue haciendo fue aumentando y endureciendo las pruebas de impacto y los test que tenía que pasar un casco para ser homologado. Cada vez tenían que ser más y más resistentes. En la década de los 80 también vimos diseños icónicos como el de Keke Rosberg, Nelson Piquet, Alan Prost o el legendario casco de Ayrton Senna o Nigel Mansell. En este punto los cascos ya estaban hechos de fibra de vidrio, un material que se pone en forma de láminas y que apilando una lámina encima de otra se daba forma al casco. Y además en esta época y en los 90 se empezaron también a instalar algunos sistemas de comunicación de los pilotos para poder hablar con el muro. De esta manera los pilotos se podían comunicar con los ingenieros para poder gestionar a nivel estratégico la carrera. Pero no fue hasta la
década de los 2000 que la tecnología y el desarrollo de los cascos llegaron a su máximo exponente. En 2001, por modificación del reglamento por parte de la FIA, los cascos se empezaron a fabricar de fibra de carbono. ¿Por qué principalmente? Pues porque la fibra de carbono es un material extremadamente resistente a los impactos y extremadamente ligero, algo crítico en un Fórmula 1. De hecho, el chasis del coche está diseñado en fibra de carbono y es uno de los mayores avances en tecnología que se ha hecho en toda la historia de la Fórmula 1. Cuando se descubrió la fibra de carbono fue un antes y un después en la competición. Pero es que además, ten en cuenta una cosa, los coches de Fórmula 1 en las curvas llegan a 3, 4 o incluso 5 Gs de fuerza. Y esto significa que el cuello de los pilotos tiene que ser extremadamente fuerte para soportar estas fuerzas. No es lo mismo tener un casco que pesa 2 kilos a tener un casco que pesa 1 kilo. El esfuerzo que tienen que hacer los pilotos es radicalmente distinto. Por eso en 2001 se empezaron a fabricar en fibra de carbono. Los coches cada vez eran más rápidos y por tanto las fuerzas que soportaban los cuellos de los pilotos eran superiores y por eso se introdujo la fibra de carbono en los cascos. Aparte también porque era mucho más seguro. También a principios de los 2000 se empezaron a hacer avances en tema aerodinámico. Y sí, los cascos están estudiados minuciosamente a nivel aerodinámico. Cuando vas a 300 km/h se producen unas turbulencias en la parte trasera del casco que hacen que este se mueva e incluso en los casos más extremos que se intente salir hacia arriba. Por eso poco a poco los fabricantes de cascos fueron añadiendo algunos apéndices aerodinámicos, ya sea en la parte frontal del casco o justo en la parte trasera, para de esta manera intentar mejorar la aerodinámica y que el casco no se mueva, porque es algo muy molesto para los pilotos y también muy peligroso. Hemos visto muchísimos diseños de cascos con algunos conductos aerodinámicos para intentar redirigir de la mejor manera el aire alrededor del coche. Pero también se empezó a estudiar el tema de la refrigeración interna del casco para que el piloto no tuviese demasiado calor, y esto que puede parecer una tontería puede significar ganar o perder una carrera. Si el piloto tiene un calor extremo y comete un error y se pasa de frenada, puede ser que pierda la victoria. Si consigues que la temperatura del casco sea lo más cómoda posible para el piloto, este podrá estar concentrado durante más tiempo. Y también en estos años empezamos a ver los primeros cascos con tear-offs. ¿Qué es esto? Pues simplemente son viseras que tienen varios visores que los pilotos pueden ir quitando uno a uno conforme se van ensuciando. Avanzando un par de años llegamos al año 2003, un año que marcó un antes y un después en temas de seguridad en la Fórmula 1, porque en ese año se hizo obligatorio el uso del sistema HANS, un sistema que se estudió para evitar lesiones cervicales y que ha salvado muchísimas vidas. Antiguamente los pilotos cuando tenían un accidente se hacían muchísimo daño en el cuello, porque el impacto era tan grande que los cuellos se doblaban y se producían muchísimas lesiones. El HANS simplemente es un sistema para evitar que el cuello se mueva demasiado en caso de impacto. Es una pieza que los pilotos se ponen encima de los hombros y en la clavícula y que va conectada al casco, y cuando hay un impacto limita el recorrido que hace la cabeza hacia adelante. De esta manera no se producen lesiones cervicales y en caso de accidentes frontales ha salvado muchísimas vidas. Y es que sí, los accidentes son terribles, pero como hemos visto en este y en otros vídeos, es lo que hace que la Fórmula 1 poco a poco vaya mejorando. Y así fue en 2009, cuando Felipe Massa sufrió en el Gran Premio de Hungría el peor accidente de su carrera deportiva, cuando un muelle de un Brown GP que iba delante se soltó e impactó en el casco del brasileño, haciendo que perdiese el conocimiento del coche y que se fuese literalmente recto contra las barreras de protección. Cuando Massa impactó estaba inconsciente, por eso se quedó el pedal del acelerador pisado cuando había impactado. Massa tenía lesiones muy graves en la cara, pero finalmente pudo recuperarse y seguir compitiendo en la categoría reina. Pero la FIA, tras ver este accidente, introdujo contramedidas, y es que en 2011 introdujo de manera obligatoria una tira de Zylon en la parte superior de la visera, ya que la visera en los cascos modernos es el punto más débil, ya que son cascos integrales de fibra de carbono que son extremadamente resistentes. De hecho, el Zylon es un material muy resistente también y que es utilizado en las protecciones militares. Sin embargo, la tira de Zylon se eliminó en el año 2019, cuando la FIA introdujo los nuevos modelos de cascos, que tenían una visera más reducida para seguir aumentando la seguridad. Al reducir la visera, la seguridad aumentaba porque tienes más cantidad de fibra de carbono y es menos probable que pasen accidentes como el que le pasó a Felipe Massa. Y realmente, reduciendo la visera no afecta al campo de visión del piloto, porque el casco va tan cerca de la cabeza que no afecta para nada al campo de visión. Y gracias a todos estos avances, hoy en día tenemos cascos extremadamente seguros que son unas obras de ingeniería brutales. Están diseñados para resistir impactos fortísimos de cualquier tipo y encima también de ser capaz de amortiguarlos, porque si el casco no es capaz de amortiguar correctamente el impacto, se pueden producir lesiones dentro de la cabeza. Por eso los cascos modernos tienen una estructura interna que amortigua el impacto y hace que este sea más suave. Es básicamente como estrellarte contra las barreras. No es lo mismo estrellarte contra un muro de hormigón que contra una barrera Tech Pro que amortigua y suaviza el impacto. Hoy en día los cascos pueden aguantar temperaturas de hasta 790 grados, resistir un proyectil de 225 gramos a 250 km/h. La energía de una bala a esa velocidad es enorme y un casco de Fórmula 1 literalmente está hecho a prueba de bala. Y la visera está hecha de policarbonato, un material también muy resistente y que gracias al diseño del casco evita que se empañe, y los pilotos disponen de
varias viseras según la visibilidad en pista. Si hace sol usan una visera más oscura y si estamos en una carrera nocturna usan una visera mucho más clara, regalándonos imágenes preciosas cuando compiten en la noche porque se puede ver hacia dónde mira el piloto. Y te puedes estar preguntando, muy bien, ¿cuánto pesa un casco de Fórmula 1 moderno? Pues tan solo 1,25 kilos. Sin duda, el desarrollo y la tecnología que hay detrás de estos dispositivos es impresionante. Y la evolución que ha tenido a lo largo de los años ha sido exponencial. Y es que la cabeza es la parte más frágil del piloto, sobre todo en monoplazas, que son coches con cockpit abierto y que la cabeza va al descubierto. Pero junto con la evolución de los cascos y la introducción del halo o el aeroscreen en la IndyCar, se han salvado muchísimas vidas y los accidentes fatales, por suerte, hoy en día son extremadamente raros. Y es que un ejemplo muy reciente de que los cascos son extremadamente seguros es el accidente que sufrió Romain Grosjean. Es cierto, en ese accidente no hubo ningún impacto directo contra el casco, ya que lo absorbió el halo, pero el casco hizo una función importantísima, y es la de evitar que la cabeza del piloto se queme. El casco, al ser ignífugo, permitió que Romain Grosjean saliese con vida de ese coche en llamas. Si quieres saber qué pasó exactamente ese día en el Gran Premio de Bahrein, ves a ver este vídeo.